José Luis Gutiérrez Cureño. ¿Cómo Gracias. estás, Juan Manuel Padrón? Qué gusto saludarte. Padrón, sí, padrón. Ese era mi eslogan, padrón, sí, padrón. Oiga, pues siempre me es muy grato platicar con usted. Sé que es un hombre muy transparente, contundente y fuerte. Yo sé cómo habla usted, inclusive hasta cuando se ha referido de mexiquense habla como tiene que hablar, sin tapujos. Y creo que en este momento que estamos ya en la efervescencia política, la opinión de usted es importante. José Luis Gutiérrez Cureño es un ingeniero, pero más que en lugar de haber estudiado una carrera social, es político. Yo sí lo entiendo y lo defino a usted como un hombre político. Ciudadano que hace política, que ejerce plenamente sus derechos. José Luis Gutiérrez Cureño, presidente municipal de Ecatepec. Tiene la experiencia de haber estado al frente del municipio más grande de América Latina. En el periodo más difícil, con Calderón y Peña, tuve que convivir, padrón, y salí airoso. Airoso. Y los golpeteos que le inventaron, crearon, dijeron y todo salió inmaculado, dirían, ¿no? Me auditaron más que a todos los gobiernos del 2000 a la fecha juntos. Por lo que estamos aquí presentando a José Luis Gutiérrez Cureño, me voy a referir en primera persona. Sí, señor. Con mucho respeto y admiración por lo que es usted de fuerte. Gracias. Y yo creo que pues los ecatepenses y la gente que nos ve en el Valle de México, el Estado de México, pues tener una opinión no de un filósofo, de un analista político, de un licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública que repiten tesis que no son propias. Creo que José Luis Gutiérrez Cureño trae una tesis vivida, no platicada. ¿Usted lo vivió? Primero la lucha para llegar a la candidatura y a la nominación de candidato. Eso ya fue muy importante y fundamental. Y ya finalmente logra usted llegar a ser presidente municipal contra todos los pronósticos. Todos querían que no fuera... Gutiérrez Cureño. Querían que fuera Marcela, ¿te acuerdas? Sí. Inclusive tenía el visto bueno de Andrés Manuel. Sí, del Señor de los cielos. Sí, tenía el visto bueno. Y querían que fuera imposición y logramos que fuera elección democrática. Y ganamos. Y ganan. Inclusive le ganan con mucho respeto pues a un personaje que después se reivindicó. Que no esperaban que fueran ustedes ganarle que fue al doctor Pablo Bedoya. Don Pablo Bedoya, sí, le pudimos ganar la elección constitucional. Venía un fenómeno, Andrés Manuel, muy fuerte, sí. Pero también nosotros traíamos un movimiento muy fuerte, territorial. La resistencia contra la imposición nos fortaleció. Y entonces, pues fue presidente municipal por el Partido de la Revolución Democrática de las Izquierdas. Y el PT, acuérdate que fue coalición. PRD, PT. PT. Porque luego me preguntan que qué hago con el PT, pues el PT me ayudó a ser presidente. Oye, y entonces eso es interesante. Resulta que el senador texcocano, Higinio Martínez Miranda, pues ha generado la polémica con una propuesta por ahí en la cual decía que era necesario dividir Ecatepec y crear el municipio de Ciudad Azteca. Inclusive dos diputados locales, Faustino de la Cruz, muy conocido, amigo de usted, y Azucena Cisneros, amiga de usted también, que usted formó a los dos, se formaron con usted. Mis muchachos más avanzados en el GAP. ¿Sí? Entonces ellos se sumaron a la propuesta del texcocano, por así llamarlo, con todo respeto. Y me es increíble, entonces me veo forzado decirle a José Luis Gutiérrez Cureño y preguntarle muy respetuosamente si la tesis del senador texcocano tiene validez cuando dice que ya Ecatepec... Una visión provinciana, con todo respeto. Para él, un municipio ideal es del tamaño de Texcoco, con la dinámica de Texcoco. Eso es su municipio ideal. Desconoce la vida de los municipios en general en el país y desconoce cómo funciona un municipio grande, un municipio ciudad,
como lo es Ecatepec. Una metrópoli, ¿no? Sí, sin duda alguna, conurbado, metropolitano y sobre todo dinámico y plural, ¿no? Esa dinámica es ajena a los conceptos de Higinio y de su grupo. Pero déjame decirte que vi el video completo de su intervención del doctor Higinio en el informe de Azucena y yo estoy sorprendido gratamente, porque en estricto sentido, y ya lo verán, ojalá que lo pueda publicar alguien y si no lo vamos a poner ahí en las redes, lo que él está diciendo es que su propuesta, su ocurrencia de dividir Ecatepec no encontró apoyo de ningún lado y tuvo que echarla para atrás. Y se suma a una propuesta que hemos venido trabajando diversas personalidades y grupos, que es que los grandes municipios tengan un estatus especial, que les permita tener más facultades y más recursos para atender las necesidades y las dinámicas de su condición de municipios conurbados, de municipios metropolitanos, de municipios demográficamente diversos y superpoblados. Higinio dice que presentará en consecuencia una iniciativa. Ya no se va a dividir Ecatepec, dice él, y se va a presentar una iniciativa para que en todo el país las grandes ciudades, los municipios grandes, tengan un estatus especial que en algunos lugares se denomina ciudades-estado y que nosotros hemos venido proponiendo se denominen entidades estatales. Para hacerte directo, en el caso del Estado de México... ¿Pero vinculadas a una entidad o independientes? A eso voy justamente. En el caso del Estado de México, la idea es reformar la Constitución, ir a una nueva Constitución que reconozca que el Estado de México es una entidad federal que coordina 15 entidades estatales, los municipios con más población, y 110 municipios. Con los 110 municipios del estado promedio, con eso seguiría la labor de estado-municipio que hasta ahora existe. Está considerando 10 entidades municipales. 110 municipios y 15 entidades estatales se denominarían, que tendrían un tratamiento especial, presupuestalmente hablando, y facultades adicionales a las de un cabildo, como podría ser un poder ejecutivo municipal, un poder judicial municipal y un poder legislativo municipal. De tal forma que facultades estatales que le impone una entidad ajena a su dinámica se conviertan ahora en coordinaciones y facultades compartidas. Aquí se me está ocurriendo así como Puerto Rico. Puerto Rico tiene un estatuto de autonomía que le da un trato de Estado de la Unión, aunque en realidad solo está asociado. Es una entidad asociada a la Unión Americana, pero tiene un estatus especial. No es reconocido exactamente como Estado, pero sí está reconocido dentro de la Unión Americana. Es Estado... ¿cómo le llaman? Asociado. En este caso serían 15 entidades estatales integrantes del Estado de México, junto con los 115 municipios que están menos habitados. Oiga, se me hace, la verdad, ingeniero, novedoso, y qué interesante está la propuesta que usted trae, y qué bueno que nos da la oportunidad que a través de este programa, este ejercicio de Mexiquense, usted nos presenta ese detalle. ¿Podría hablarnos más? Sí, con mucho gusto. Constituimos a raíz de la ocurrencia de Higinio y de sus incondicionales levantaderos del Congreso local. ¿Y usted formó? No, espéreme, yo no formé a los 45 diputados. Hay 2 que se alinearon con Higinio, no ahora. Están alineados con él desde que los tiene en la nómina. Pero esa es otra historia. Su alineamiento no fue de ahora, fue por necesidad. Pero en estricto sentido, tenemos un conjunto de diputados que no razonaron lo que la ocurrencia que les fue a presentar Higinio. Como se las fue a presentar a alguien que les puede ayudar a reelegirse, pues le dijeron, sí señor, ¿a qué horas son? Las que usted
Bueno, vuelan bajito, pero vuelan. Eso fue lo que pasó, no lo racionalizaron. Quienes lo racionalizamos, lo convertimos en un movimiento que se denomina Ecatepec Unido. Y entonces muchos vecinos, intelectuales, profesionistas y ciudadanos en general, que entendimos que dividir no fortalece, sino dividir lesiona la integridad, decidimos proponer la evolución de Ecatepec. Ecatepec, con los habitantes que tiene, puede tener más presupuesto si se le otorgan más facultades y un trato distinto. Quiero entender, no dividir, evolucionar. No división, sino evolución. Eso es lo que proponemos desde Ecatepec Unido, y lo que estamos planteando es, incluso, fíjate qué cosas, que en lugar de tener un cabildo como ahora, el municipio tenga una asamblea legislativa honorífica, de tal forma que el que quiera ir a legislar, a fiscalizar, a proponer en qué se gasta el presupuesto, lo haga por vocación de servicio y no por conseguir un sueldo que nunca en su vida ganaría de otra manera. Ahí podríamos tener la gente representativa de las distintas los 9 pueblos originarios que estamos obligados a tener ahí por el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, el 211, que señala que los pueblos originarios deben tomar parte en todas las decisiones que involucren su territorio. Luego, tendrías ahí a las cerca de 450 colonias populares y unidades habitacionales. ¿Tendrían voz a través de...? Tendrían voz en esa asamblea legislativa que permitiría que el presupuesto no se apruebe si no los incluye. Los reglamentos no se aprueben si no consideraron su opinión. Que las cuentas del gobierno no se aprueben sin que ellos verifiquen los gastos y los contratos realizados. ¿Pero no habría duplicidad con el cabildo, cuerpo edilicio? No, la idea es que el nuevo gobierno de Ecatepec, de esta entidad estatal, tuviera un ejecutivo, ya sin cabildo, una asamblea legislativa, que sería su poder legislativo municipal, y un poder judicial municipal. Que el modelo de justicia cívica que se imparte actualmente evolucione a un sistema judicial municipal, como los que existen en Sudamérica, Europa y Norteamérica, que los condados, es decir, los municipios, se encargan de sancionar también y penalizar a quienes cometen delitos, porque de esa manera evitamos la recurrencia de los grupos delictivos. Oiga, pues está interesante esto, ¿eh? No es una cosa que no exista en el mundo, existe, insisto, en Europa, Sudamérica, Norteamérica, y que en México se ha evitado discutir porque los políticos de antaño le tenían miedo a la socialización del poder, porque como comprenderás, esto le rompe la jugada a las familias y grupos que controlan los partidos y que han venido dominando las decisiones de los mismos. Y tener un presidente, un depositario del Poder Ejecutivo, con una presencia omnipotente, total, ¿no? Aquí... Discrecional, y que dependemos mucho de si sabe o no sabe, de su cultura general, de sus traumas, fobias, filias, y que finalmente un día despiertan de un ánimo y otro día de otro, y un día prohíben y otro día aprueban. A ver, José Luis Gutiérrez Curreño, presidente municipal de Ecatepec por las izquierdas. Él en esa época era participante del Partido de la Revolución Democrática, y ahorita ya habla de no fobias, no... sin filias, sin fobias, se debe gobernar. Oiga, ¿y usted cuando fue presidente no tuvo ese problema? ¿No cayó a ese? No, fíjate que no, incluso creo que me excedí de justo, porque, por ejemplo, nosotros mantuvimos en el trabajo a gente que profesionalmente valía la pena para la ciudad, aunque sus afinidades políticas le llevaron después a apoyar electoralmente a sus partidos. Nosotros aplicamos programas sociales y obra pública en colonias dominadas incluso por otros partidos sin
evitar hacerlo por su condición partidaria. Fuimos justos, porque eso es de lo que se trataba, y esa es una crítica que me hacen los compañeros entonces del PRD y en general de la izquierda, que no usamos el poder para mantenernos en el gobierno. Y bueno, yo les respondo que uno participa en políticas, decía yo al principio, soy un ciudadano que participa en política como una reivindicación plena de mis derechos, no por una necesidad o por una ambición de estar o tener. Soy el único político con tantos años de militancia en Ecatepec que solo ha tenido 2 cargos públicos. ¿Diputado federal? Diputado federal del 97 al 2000, donde me enorgullece señalar que fui de los que promovió el mayor aumento en el presupuesto de Ecatepec que ha habido en la historia. Subimos de 400 millones en el 96 a 1.500 millones en el 98. Le mandamos tanto dinero a Jorge Torres que no sabía ni qué hacer con él y mandó a comprar búfalos y poner búfalos en la Sierra de Guadalupe. Eso me tocó hacer como diputado. Y luego ejercí hasta el final mi periodo y luego fui presidente, me comprometí a ejercer hasta el final mi periodo y fui el único presidente que no ha buscado ser diputado al terminar su encargo. Hice bien las cosas, las hice honestamente y no necesitaba fuero para andarme escondiendo. Y hoy José Luis Gutiérrez Curreño lo vemos, no terminó, caminar normalmente en Ecatepec, ¿no? Sí, a todo dar. Me gusta mucho. Por Higinio Martínez, durante el informe de la diputada Susana Cisneros, y que para usted se vino a reivindicar. Sí, vino, bueno, debes verlo, porque primero despotricó contra tirios y troyanos, ¿no? Pero ya después dijo, bueno, vamos a presentar una iniciativa. Y entonces lo que nosotros planteamos es que Ecatepec Unido seguirá luchando hasta que presente la iniciativa. Así como fue de ocurrente para ir con los levantadedos a plantearles dividir Ecatepec y los otros levantaron el dedo hasta que se encontraron de frente con la opinión popular, así queremos que presente la iniciativa para que Ecatepec y todos los municipios evolucionen. Y habla usted, esto es muy importante para que las nuevas generaciones, porque yo creo que los viejas no van, me refiero a los que han hecho política anterior, no van a entenderla. Las nuevas generaciones de jóvenes, esta propuesta de hacer las entidades municipales. Sí, señor. Que serían especie de entidades asociadas al Estado. Así es, señor. No independientes. No independientes. Y que tendrían su propio congreso, por así llamarle. Sí, ¿no? su propia asamblea legislativa. Y su propio poder judicial. Su sistema judicial municipal. Para que aquí mismo se haga justicia con nuestra gente y con los que vengan de fuera y violen las normas. Y de esa manera, pues se hace una especie de democracia más abierta, porque el presidente municipal, al no tener cuerpo edilicio a su favor que puede manipular, la asamblea legislativa sería representativa, por en este caso de Ecatepec, de los 9 pueblos. 9 pueblos, colonias, unidades habitacionales. Sí, señor. Y tendrían que funcionar en comisiones por territorio y por tema. Interesante. Sí, señor. Que se conozca la vida parlamentaria. Ojalá la tuviéramos para poderla publicitar en escrito y repartir. Con mucho gusto. La vamos a presentar el 22 de diciembre. ¿No voy a ver el 28? No, ¿qué pasó? El 22 de diciembre, tú lo sabes, se conmemora el aniversario luctuoso de don José María Morelos y Pavón. Y queremos presentarle a la ciudad justamente la propuesta de la evolución de Ecatepec para cerrarle definitivamente el paso a esta idea de dividirlo. Y que quede preciso, no división, ¿eh? No a la división, sí a la evolución de Ecatepec. Pues muy interesante. Vamos a resumir. Bueno, ya se dijo lo que de verdad muy sustanciosa este comentario que usted hace. Creo que no falló mi consejo editorial cuando dijo hay que invitar a José Luis Gutiérrez Curreño. Es el momento oportuno. Es el momento preciso, ¿no? Dice, porque no viene alguien que hace una tesis, que lo leyó o copió, adoptó.
José Luis Gutiérrez Cureño, en su carácter de presidente municipal de Ecatepec, lo vivió. 3 años se aventó ahí. Sí, señor. Y los golpeteos iniciales, y cómo le cerraban la válvula de los presupuestos. Y del agua. Y del agua. Igual que ahorita le están haciendo al gobierno local, esa forma criminal de manipular la dotación de agua del Cutzamala para Ecatepec, que no es contra el presidente, es contra la ciudadanía. Como dijera el filósofo de Texcoco, el pinche modito que tiene Caem, bueno, él decía de otras personas, pero el modito de Caem. Ya me digo eso, pero ahorita lo del modito de Caem, ese modito lo tiene, pero lo puede corregir. Esa fue la expresión precisamente del segundo informe de la diputada Azucena Cisneros, que finalmente se formó con José Luis Gutiérrez Cuello junto con Faustino de la Cruz, pero de ahí... Y toda una generación de sociólogos, Ajá. algunos muy, muy listos, muy inteligentes, Edgar Martínez Sendejas, Sí. Lo recuerdo plenamente. Son todo un equipo de gente que ha aprendido para bien las cuestiones públicas. Algunos son muy débiles y se alinean con quien les da, pero eso no es... Entonces sucede que la diputada Azucena Cisneros, pues de repente, de la noche a la mañana, se convirtió en la estrella del panorama por la onda femenina de ese grupo político que encabeza el senador Higinio del GAB, y entonces pues empezó a manejar la posibilidad de que ella pudiera ser la candidata a la presidencia municipal de Morena, inclusive aprovechando la cuestión de la equidad de género, por ahí andaba esa versión. Sin embargo, por ahí le salió la víbora cascabel cuando ella se sumó a ese proyecto, esa propuesta de dividir Ecatepec y crear el ciudad azteca y Ecatepec. Y ahora en el informe pues vino el Maurilio Hernández, que es el de la Junta política de legislatura mexiquense. Y el coordinador de la fracción de Morena. Sí lo es. Y habló maravillas de la diputada Valiente, no sé, tantas cosas, ya ni me acuerdo. Pero me llamó mucho la atención cuando Higinio Martínez se refirió a Azucena, a la cual nosotros le hemos llamado la sicaria junto con Faustino de la Cruz porque quieren dividir Ecatepec. Y dijo textualmente, dice, Azucena es un buen personaje, alguna no, pero tiene un modito muy especial, pero se puede corregir algo así, ¿no? Bueno, pues lleva 10 años Higinio tratando de corregir esos moditos y no lo ha logrado. Pero no la quiere mandar aquí, no. Digo, sería buena presidenta, pero de Texcoco. Sí, es cierto, ¿verdad? Y allá el género es mujer. Pues, sí. Así no se pelean con Vilchis porque le quieren cambiar el género a Vilchis o a Ecatepec. Pero bueno, son cosas del GAP. Así es el GAP. Así ha sido siempre de ocurrente mi amigo Higinio Martínez. Lo conozco desde hace muchos años, y siempre ha sido así de ocurrentes. Hoy tiene buenos asesores, ¿eh? Mauricio Valdés, expriista, Rubén Islas, expriista, Efrén Rojas, expriista, Isidro Pastor, expriista. Oye, esos... Sí, pero esos son el equipo que platica con Higinio. Hoy el senador se sienta a platicar con Emilio Chaufet, con César Camacho, con Erubiel Ávila. Son los exgobernadores que le están arropando al doctor su intención de construir un acuerdo para ser gobernador. En esa lógica me parece que el doctor... Estoy diciendo cosas muy interesantes. En esa lógica... Entonces déjame termino. Si son interesantes, déjame termino. Porque es en esa lógica donde la intromisión del gobernador se entiende, la intromisión pues del gobernador por un lado y la participación de Higinio por el otro, se entiende sobre Ecatepec. O sea, ¿por qué están actuando así con Ecatepec? Porque pretenden que Ecatepec esté soterrado y que no surja desde Ecatepec una nueva propuesta que les dispute, ni por el lado del PRI, ni por el lado de Morena, la gubernatura del 23. Es el gran tema, ese es el tema de fondo. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Que Ecatepec puede ser un municipio próspero en el corto plazo si aprovechamos los 3 años que le quedan al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador.
Pero para eso se necesita mejorar el perfil de las propuestas que Morena presentará para gobierno y para diputaciones. Eso requiere que las decisiones se tomen en Ecatepec, porque nadie de fuera puede venir a decirnos quién es la persona indicada para gobernarnos. Tenemos que ser aquí en Ecatepec, en donde los de Ecatepec decidan quiénes son los más indicados de un partido y de otro para competir en las elecciones y en consecuencia gobernarnos con posibilidades de buen gobierno que le den prosperidad a la gente, sobre todo en esta época donde el COVID y la crisis económica nos tiene en un predicamento. Oiga, quiero pensar positivo, pero ya me llevó usted a ir a las nubes. Con esas pláticas del senador con los personajes políticos, principalmente del PRI, la historia. Creo que el Estado de México es de los pocos estados que no ha sido gobernado por otro partido más que el PRI. Ellos han llevado inclusive tradicionalmente el PRI, pero era el grupo de Toluca, hasta que el doctor Erubiel intervino y fue el segundo del Valle, porque el otro era de Zumpango, ¿no? Ya se me fue el nombre ahorita. Pero con lo que usted me habla, digo, José Luis Gutiérrez Cureño es un político nato, una gente que le gusta la investigación, estudia, y por eso yo le tengo a usted mucho respeto, porque no es el de las puntadas, no es el de las puntadas. Tengo entendido que usted es un analista que se mete a fondo, ver la historia, los antecedentes, ¿no? De ahí el referente que me ha venido dando. Cuando usted habla que se platica Eugenio con un proyecto de la gobernatura y que tiene a doña Delfina como delegada operando y se lleva recientemente a Efren Rojas, que fue secretario general de gobierno, que fue secretario de desarrollo, que se lleva a Mauricio Valdeso, sí, paisano, texcocano, dice uno, ¿será que ya están preparando la entrega, el PRI, del gobierno del Estado de México a Morena? Yo lo que veo, Padrón, es a un sector del PRI con un sector de Morena en pleno concubinato. El primor. El problema de ese concubinato es que no tiene como prioridad el interés público, la prosperidad del pueblo, sino los intereses de ese grupo. Platicaba yo con el único diputado disidente, rebelde, el canijo en la legislatura local, Gabriel Gutiérrez Cureño, que también ha estado por acá contigo. ¿Por qué no ha pasado la iniciativa que controla los corralones y las grúas? ¿Y sabes por qué? Pues porque otro personaje es el zar de las grúas y los corralones en Edomex, el señor Mansur. José Mansur, que es coordinador de asesores del senador Erubiel. Como esos personajes tienen grandes intereses en el tema de las grúas y las corralones, entonces los ciudadanos tenemos que seguir esperando que algún día los diputados levantadedos con las ocurrencias de Higinio se les ocurra aprobar la ley que le daría transparencia, justicia y trato justo a las concesiones de grúas y corralones en todos los municipios. Entonces ese es el problema del primor, de los que impulsan ese concubinato, que no es el interés público el que domina, sino es el interés de facciones. Por eso nosotros sostenemos que los municipios grandes que tenemos el poder de influir y de incidir en lo que suceda en el Estado, tenemos el deber de tomar nuestras propias determinaciones y con libertad y autonomía opinar de lo que debe pasar a nivel estatal. Entonces, ningún grupo externo o personaje externo que quiere hacer valer sus intereses debe permitírsele que use Ecatepec. Nadie de fuera. Si en Ecatepec nos ponemos de acuerdo en algo, con esa opinión debemos ir al concierto estatal a ver que se procure el interés público de todos y no de facciones. Oye, nuestro querido Ecatepec ha sido víctima de esa gente que incide en querer intervenir. Yo recuerdo que hace muchos años, en la época de Jiménez Cantú,
estaba el doctor Marcelo Palafox, Ujú. de Tecama, que realmente creo era del norte, pero era el médico de Rayovac que estaba en la fábrica. Y iba a ser el presidente municipal de Ecatepec. Después, el otro amigo que fue líder campesino, que tiene nombre de rey mago, ¿cómo se llama? ¿Quién será? A ver, Gaspar. Gaspar Ávila, Sí. pues también quería ser presidente municipal de Ecatepec. De allá para acá, ¿no? Sí. Aarón Urbina un día se paró ahí frente a la explanada y dije, algún día llegaré a También él Tecamacacá. quiso, es cierto. Hasta acá voy a llegar porque se llevó 1,200 hectáreas con lo que es héroes y todo eso, Sí, que sí, eran sí. ejidos de chiconautas, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero hay algo histórico. El famoso faraón de Texcoco, Silverio Pérez, Sí. que dicen algunos malosos que no era realmente gran torero, que fue causa del paso doble que Agustín Lara le hizo, ¿no? Era más canción que torero. Más canción que torero, porque en el mismo paso doble le dice, Marcelo te está viendo, Carmelo, Ajá. su hermano, Sí, sí. Carmelo te está viendo desde el cielo torear, ¿no? Carmelo dicen que era mejor torero, Sí, sí. pero murió en España de una estocada. Y entonces en aquella época lo trajeron por barco. Pero decían que era mejor torero. Él estuvo en la quinta zona de Ecatepec. Tengo entendido que a él le tocó encabezar El fraccionamiento que los hubo. fraccionamientos, toda la repartición de esas tierras. Y llegó un momento que hasta don Silverio ya se sentía por acá También. también, don Silverio. Un poco por ahí va la intención del municipio de Ciudad Azteca, ¿eh? Yo creo que sí. Pues sí, que Porque él le tocó. replicar el proceso de fraccionalización de la quinta zona de Ecatepec, ahora del otro lado del Dren de Cartagena, o del circuito exterior mexiquense. Replicar ese proceso de fraccionamiento a los terrenos alrededor de lo que fue el aeropuerto o el proyecto de Del aeropuerto de aeropuerto. Peña. Y entonces Silverio Pérez estuvo aquí. Y junto, ¿sabes quién trabajó con ella? Marcela González Salas. Sí, sí, cómo no. Marcela González Salas y Petriccioli. Petriccioli, porque también es... Ay, hay pedigrí. Entonces, no, mi respeto para los de Texcoco. La historia los marca muy bien. Dicen que venían los españoles cuando desembarcaron en Veracruz y llegaron a Texcoco, pues venían a la Tenochtitlán, ¿no? Sí, sí. Y que ellos se le unieron y realmente la fuerza realmente que logró que los españoles pudieran conquistar o dominar la Tenochtitlán fue porque la fuerza fueron los texcocanos, con los tlaxcaltecas, Mira qué interesante. ¿no? Tlaxcaltecas. Y entonces, pues agua con los... Ya me van a venir a linchar y a quemar aquí el periódico. Y en la historia moderna tenemos a Mauricio Valdés, que se quiso rebelar contra el grupo de los tolucos, y específicamente cuando don Emilio fue candidato al gobernador y él era presidente del Comité Directivo Estatal del PRI y buscó la nominación y lo tuvieron que destituir de la senaduría y lo mandaron de embajador a Dinamarca, ¿no? Sí, ¿te acuerdas? A Mauricio Valdés. A cortar tulipanes. Oiga, y el otro punto después, Lira Mora también hace abortar el proyecto de Arturo Montiel, Sí, sí. que era Fuerza Mexiquense, y Lira Mora se levanta en armas Sí. y dice, seré candidato y gobernador del Estado de México. Y fue cuando tuvieron que inventar de emergencia esa consulta ciudadana con Ajá. 6 aspirantes. Y la última fechoría de los texcocanos fue Manuel Cadena Morales, ¿no? Que se aventó toda la Secretaría General de Gobierno con Montiel. Sí, sí. También anduvo haciendo sus cosas, hasta un periódico formó. Bueno, ahora mencionado en estas declaraciones de Cebadúa. Tremenda situación esas declaraciones sobre cuánto dinero repartieron Entonces, y todo. senador, yo como ciudadano quetepense adjunto, porque no nací aquí, pero amo y quiero a Ecatepec, ya váyase a Texcoco, hombre, déjenos aquí, que los de Ecatepec, que amamos a Ecatepec, que tenemos ya identidad quetepense, podamos tener una gran definición. Nada más que antes de irse cumpla lo que vino a ofrecer.
que presente la iniciativa para que los megamunicipios evolucionemos a ciudades-estado o entidades estatales, como les quieran llamar, y que de esa manera se reivindique por su pésima ocurrencia de venir a dividir un municipio que solo en la unidad va a encontrar la trascendencia. No hay de otro. Muy bien. Nosotros seguiremos organizados como Ecatepec Unido hasta lograr que Ecatepec sea reconocido como una ciudad que requiere más facultades y más presupuesto. Tenemos que elevar el rango, ¿no? Señor, por favor, somos 2,5 millones de habitantes. Y por favor, bueno, a ver, a lo mejor José Luis Correa le va a dar el voto de calidad. Y la persona de los moditos, ¿qué hace un Juvenec? Pues ya decía yo, tiene ya mucho conocimiento de Texcoco y ya podría ayudar, allá el género es mujer. Pero más allá de eso, mira, finalmente creo que los partidos tienen un desafío que es de mejorar la representación que tienen. Y si me apuras un poco, creo que es un momento oportuno para que todos los partidos se renueven y den paso a personalidades que puedan combinar experiencia, expertise, conocimiento con actitudes y hábitos políticos novedosos. De esa manera, me parece que el gran desafío de las elecciones por venir está en que el partido que hoy gobierna, te hablaba al principio de esa tensión que existe en la población de Ecatepec, Claro. muy afín a Andrés Manuel, pero muy desilusionada de Morena abajo. ¿Y cree usted Se que tiene que renovar. se pudiera manifestar esa inquietud al estilo Coahuila e Hidalgo? Es posible, por supuesto, no necesariamente con el PRI, porque el PRI en Ecatepec particularmente está destrozado, dividido. El PRI adquirió ya todas las mañas malas de la oposición y no ha conservado una actitud que era muy reconocida por la población, el orden y la disciplina. Entonces ahorita está de capa caída, es el partido con peor imagen en Ecatepec, el que menos tendencia de voto tiene de los grandes. Creo que tiene, por ahí me filtraron una información muy precisa, y en este momento tiene 136,000 que podríamos asegurar como voto duro, que es todo su capital. Es para lo que le da si le va bien. Tienes la posibilidad de que los electores switch que le dieron el voto en masa a Morena, si encuentran un buen candidato en otro lado, vayan para allá y por primera vez le dieran el triunfo a un candidato más que a un partido. Pero Morena tiene una ventaja, la sombra de Andrés Manuel López Obrador. Con que Morena postule mejores candidatos de lo que hoy tiene como representantes en el gobierno y en los congresos, con eso garantiza un triunfo contundente y los 6 distritos a favor en lo federal, los 6 en lo local y el ayuntamiento. Y deme así un perfil como antes de tapado, ¿no? Bueno, lo principal, José Luis Gutiérrez Curé. Trae un espejo, ¿no? Lo principal, porque creo que podemos encontrar a muchas personas que quieran al municipio, que les interese que la gente sea feliz y próspera aquí, y no en el futuro, sino ahora. Pobre. Necesitamos a alguien que tenga ganas de que ahorita las cosas estén bien, no en el futuro. Que sea generoso, que tenga ganas de trascender. Porque hoy lo que necesita Ecatepec son acciones que muy probablemente no le gusten a muchos, pero que tienen que hacerse porque es el momento de dar el salto o de plano irnos al pozo. Entonces necesitas a alguien con experiencia, con expertise, que no es lo mismo, son 2 condiciones singulares. Haya o no estado en el servicio público, que tenga conocimiento pleno del municipio, sus límites, sus vivencias, lo que padece cada uno de los sectores de la sociedad. Y pleno conocimiento del mosaico cultural que somos
por la fuerte migración que tenemos. Que entienda que Ecatepec es un municipio de gente trabajadora, honesta, inmigrante. Los veracruzanos de Ecatepec, los chilangos de Ecatepec, los oaxaqueños de Ecatepec, los hidalguenses de Ecatepec, los zacatecanos de Ecatepec, los queretanos de Ecatepec. Eso somos Ecatepec. Ya tenemos comunidades de diferentes regiones del mundo, asiáticos, latinoamericanos, centroamericanos y uno que otro europeo y norteamericano. Cubanos. Caminan por acá. Sí. Y no me refiero solamente a estratos populares. También tenemos gente invirtiendo, haciendo cosas muy importantes en Ecatepec. Los españoles, finalmente la zona industrial hoy es muy fuerte la comunidad española, ¿no? Y tenemos una gran oportunidad en las comunidades industriales. Más del 60% de la planta industrial instalada en Ecatepec está vacía, porque la infraestructura urbana de los fraccionamientos industriales está abandonada. Entonces hay que ir a levantar pavimento, banquetas, alumbrado y seguridad. ¿Por qué no lo hizo usted? Lo hicimos en Jalostoc, padrón. Jalostoc pasó de fraccionamiento a parque industrial y se crearon solo por esa decisión, claro, una decisión que nos costó 15 millones de pesos en infraestructura, se crearon 10,000 empleos permanentes que además fueron acompañados de otros 7,000 empleos externos. Invertir en los parques industriales es la clave. Y aparte hay una partida federal, ¿no? Que siempre se queda porque no hay quien presente proyectos para convertir fraccionamientos en parques industriales. Pero ¿sabes por qué no lo hacen? Porque el dinero que puedes meter para eso solo puede venir de los recursos propios del ayuntamiento. Y entonces nuestros alcaldes priistas, algunos veo ahí en tus fotos, por cierto, están acostumbrados a que el recurso propio no se toca, porque es el que se puede direccionar para cuestiones discrecionales. Entonces, no hay otro fondo de donde echar mano para invertir. Lo demás está etiquetado y los recursos propios no los meten en eso y por eso no le invierten. Nosotros le metimos esa lana en el 2008. El proyecto era que cada año pudiéramos invertir dinero para mejorar la infraestructura y pasar de fraccionamientos a parques industriales, lo cual le da incentivos fiscales y financieros a las empresas y te las hace más atractivas. Y hoy estamos en posibilidades de hacerlo. Fíjate que la buena noticia que nos dan los empresarios de Ecatepec es que podemos remontar la crisis económica y del COVID en poco tiempo, siempre y cuando mejore la seguridad. Oiga, ¿qué le parece? Le hago una propuesta muy interesante. Mire, Juan Manuel Padrón Lara es un hombre inquieto. Usted me conoce cuando inicié incursionando en periodismo. Y creo que de los principales personajes de la política de Ecatepec, usted. Ahí nos reuníamos en el Pedro Izar a tomar café, platicábamos, reflexionábamos. Y fue de la poca gente que tuve un contacto más directo. Inclusive con usted viví experiencias muy chuscas cuando finalmente el PAN gana a Ecatepec. Que le levanté la mano a Pastrana. Sí. Porque no sabía que había ganado. No tenía las actas. Fui y le dije, aquí están mis actas, Agustín, ganaste. Si no te pones listo, estos canijos te la quitan. Y Cureño le levanta la mano. Y te acuerdas que decía, gracias, manito, vas a ser mi contralor, manito, vas a ser mi contralor. Agustín, no me des el beso del diablo. Yo quiero seguir aquí en la lucha y tú quieres hacerme servidor público. No, y después le hace la maldad José Luis Gutiérrez Cureño al iniciar una sesión de cabildo. Ya sé a dónde llega Cureño y se mete, ¿no? Pues son públicas, son públicas. Eran, porque ahora ya son privadas. Ah, pero las pasan por internet. Sí, pues sí, pero la onda es adentro, ¿no? No, la cosa es estar adentro. Oiga, pero llega José Luis Gutiérrez Cureño al cabildo, se mete, iban a empezar y se va donde estaba el presidente. Y ahí se empiezan a dialogar y se agarran de la mano y el fotógrafo de Injiquén se los agarra
y lanzamos una portada muy sugestiva, muy, ¿cómo se llama? Sugerente, o cómo le llaman. Sugerente, O sí. perversa, decía, juego de manos, juego de villanos, ¿no? Sí, Contaban los- ese saludo, porque además yo le estaba yendo a reclamar a Agustín, Sí. pues que no estaban jalando las cosas como él había No, pero ofrecido. y también tuvo una frase muy fuerte. Acuérdese aquella de que era él, ¿o no? Bueno, pero es que en verdad hacen enojar a veces. Oye, pero usted cuando Es era como presidente se enojaba. Espérate, es como cuando Mario Vázquez era presidente de Ecatepec, yo era delegado municipal en Federación Ecatepec y mi colonia se inundaba. Y después de tanto batallar, en una de esas inundaciones que pasa por la avenida Mario Vázquez, le llamo y le digo, oye, ¿por qué no pasas aquí? Y ya cuando se dio cuenta estaba rodeado por la gente y le dijimos, tienes que bajar. Y no, ¿cómo? Me voy a mojar. Pues tienes que bajar hasta que nos hizo enojar y lo metimos a la inundación para que sintiera lo que sentíamos. Así se enoja uno cuando no quieren las cosas. Y esa vez que tú dices, pues Agustín había sido demasiado lento en las transformaciones que se requerían en el municipio. Y sí, pues sí, hice un señalamiento que no fue grosería, sino descripción del momento, pero nada más. Nada más. Pero bueno, mire, yo creo que está muy interesante. Nos están reportando que está muy, muy interesante esta plática. Pero, ¿qué le parece si proyectamos la próxima semana otra? ¿Así de plano? De plan, ya, pues, mire, estamos en el momento. Yo creo que para la gente que nos está viendo, ellos quieren ver a alguien que hable, que explique. No, bueno, no puedo traerle a un académico de la UNAM, a un académico de las universidades que tenemos, pero ese académico, ¿de dónde saca sus referencias? Pues debería ser de la vida práctica, pero generalmente lo hacen de la teoría. De la teoría. Y José Luis Gutiérrez Cureño, ¿de dónde saca sus reflexiones? Pues de la vida práctica, porque yo estoy metido en esto, ya lo dije, porque cuando llegué a vivir a Ecatepec era obrero, me dieron un departamento, bueno, me vendieron un departamento de Infonavit y se inundaba, pues tuve que meterme al Era chisme. delegado. Me hice presidente de la Asociación Civil de Condóminos, luego delegado, y luego ya me metí con el partido político. ¿Con PSUV? En ese entonces fue el Partido Mexicano Socialista, Ah, sí. que fue con los que hicimos movimientos importantes. Ya luego nos convertimos en PRD y luego el PRD pues vino a decaer y decidimos acompañar a Andrés Manuel en la lucha por transformar la República. Bien. Pero con mucho gusto, digo, Bueno, a mí vamos a me darle- parece demasiado cerca una semana. Yo te Vamos a darle propondría más 2 semanas. 2 semanas, me Y sí parece. vengo, porque además ya en diciembre todos andan despistados. Bueno. Y yo con gusto vengo, porque además sabes que vivo aquí muy cerquita. Tú estás aquí en Bulevares. Bueno, esto es No, yo estoy, ahí entonces, Hogares Marla. Hogares Marla y yo estoy aquí en el Calvario. Estoy a 6 calles de Sí, aquí. por aquí sale. Entonces me queda muy cerquita y con mucho gusto vengo en 15 días y platicamos, porque hay mucho que ver de Ecatepec y hay que aprovechar Oye, antes de que empiece el proceso electoral. Ahora, y si no monopolizamos, invitamos a otro expresidente, otro Con persona. con ¿Sale? mucho gusto, sí, para dialogar. Yo la onda llevo, es esto, ¿no? la llevo muy bien con todos. Más de la crítica, tener una plática constructiva, ¿no? Sí, señor. Mira, esta idea, por ejemplo, de que Ecatepec evolucione, a ver un presidente que no la acepte. Todos saben qué es lo que hace falta. Deberíamos hacer un acuerdo todos para la evolución de Ecatepec. Claro, va. Y aquí podríamos empezar a construirlo a través de tus buenos oficios, de tu oficio político, e irnos acercando, no solo la clase política, sino también muchos Empresarios, movimientos, desde empresarios hasta jóvenes ecologistas, que requieren sumarse a un nuevo proyecto a Claro. favor de la Va. ciudad. Cada quien desde su partido, pero a favor de la Claro. ciudad. Voy a convocar a más jóvenes, a más personajes, Sí, señor. para que con usted hagamos una mesa de análisis. Sí, con mucho gusto. ¿Parece? Bueno, pues muchas gracias. Esto fue una producción de Mexiquense. Hemos seguido tratando de mandar nuestros mensajes constructivos y de orientación. Y hoy nos tocó todo un personaje, José Luis Gutiérrez Cureño, expresidente municipal de Ecatepec, exdiputado federal, un luchador social, militante del partido Morena. Y aparte encabeza un grupo que se llama Unidos por Ecatepec, ¿no? Ecatepec Unidos, no, Ecatepec Unido. Ecatepec Unido,
El otro lo encabezan otro. Amigos de Ecatepec, ese es otro. Ese es otro, unidos por Ecatepec. No, nosotros queremos mantener a Ecatepec unida. Y estamos el que buscando trae Checa, ellos son unidos por Ecatepec o algo así, ¿no? ¿no? Otro de sus alumnos. Mira, tanto Carlos muchacho. Valenzuela Checa. Bueno, toma en cuenta que ya tengo 55 años. No, Entonces, yo empecé en esto a los 18 años y lo hacía con mis jóvenes amigos. Entonces, que en cada momento fuimos incorporando en gente. algún momento, mi amigo Juan Carlos Checa, te saludo aquí. Acuérdate que te adjudicaban cierta paternidad con él. Es que o sea, se juntaba mucho el muchacho. Sí, ¿verdad? Oye, pero si me tocó afiliar a Germán Contreras. ¿Serio? Sí, cuando él no quería ser del PRD. Y yo tuve que irlo a buscar hasta Temascalapa. Ya ves que por ahí hay una colonia que tiene su nombre. Para invitarlo a que participara en las elecciones del 93. Pero después, oiga, ya es una anécdota, esta fue casi fuera de contexto. Él convocó, me está indicando a Germán Rufino Contreras, tío del presidente, para que se incorporara al PRD y finalmente logró ser diputado por el distrito 33. Pero a la hora de la fue firma diputado del ¿no? 21, diputado local del 21, que aceptó perder con Erubiel para que entraran los dos. Bueno, pero eso fue lo reciente. Eso fue lo histórico. En el 97 fue diputado federal por el 10. 10 por el 10. Por Chiconautla, de donde es originario. Por cierto, un saludo a Germán. Y usted era el coordinador de los mexiquenses, y él fue uno de los que nos faltó. No es que no lo pudiera controlar, no llegó. No llegó. Se fue al baño. Andaba en otro lado, no supe nunca dónde. Pero bueno, yo respeto las decisiones de Germán, pero fue muy inoportuno estar en esa votación del Fobaproa. Algunos años le quitaron sus derechos, sí, es cierto. Bueno, ya ven tantas historias con el ingeniero José Luis Gutiérrez que... Bueno, pero eso era para explicar por qué tantos muchachos y tantas personas han pasado con nosotros, trabajando, formados, los hemos sacado de la comunidad y los hemos empoderado, porque esa es mi misión, formar y empoderar. Ya después se agachan y se van de lado cuando nos ven, pero esa es otra historia. Bueno, pues vamos a seguir con la otra historia. Dentro de unos 15 días, 20 días tendremos al ingeniero aquí. Y hoy damos las gracias a una producción de Mexiquense. Mi nombre es Juan Manuel Padrón Lara. Y aquí estamos, como siempre, tratando de ser factor positivo de orientación y dar a nuestros paisanos ecatepenses y de la región pues la información veraz de lo que está ocurriendo en el quehacer político. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias.